Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Vas, Rocío. Buenos días, bienvenidos al programa Tetras. Es que no tengo la información, Ángel. Si quieres te ayudo. Por favor. El programa es en vivo. Hoy estamos a miércoles 29 de enero. El teléfono en cabina es el 192-1200, que es el teléfono central de la universidad. 192-1200, extensión 37120 y el 192-1293. También celular, solo para mensajes de texto, el 442-344-1404. Repito, 442-344-1404. Agradecemos a todos los que siguen esta transmisión en radio, en FM, en el 89.5 y por televisión en el 24.1. También agradecemos a los que siguen esta transmisión de manera directa, de manera diferida, en el canal de YouTube de TV WAC en vivo. También agradecemos sus mensajes en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio WAC, y agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde y también nos pueden seguir por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga y les agradecemos su presencia en una emisión más de Tetras. Rocío, buenos días. Buenos días. Bien, hace 15 días en el programa previo hizo el maestro Ángel Valderas alguna mención sobre cuáles eran las amenazas de Donald Trump y hacia quiénes iban dirigidas. Y bueno, de manera genérica se hizo el señalamiento de que iban dirigidas hacia diferentes países del mundo. Como hemos venido notando estas semanas, desde antes de que tomara posesión, una vez que fue definido como electo presidente de los Estados Unidos mexicanos, las amenazas han continuado siendo tema y han ido subiendo de tono inclusive, y el primer día de gestión, tal como lo había indicado, dio algunas órdenes ejecutivas. Entonces vamos a tratar de analizar un poco cuáles son los factores que están influyendo en esta política, esta visión de nación que Donald Trump está tratando de poner en práctica en esta segunda gestión de gobierno que acaba de iniciar. Entonces, empezaríamos por reconocer un poco cuáles son los factores que determinan que un país se considere como una potencia económica. Y esto se da a partir de dos elementos. Uno es el propio desarrollo interno del país y la relación que se da entre los grupos económicos que tienen el poder económico y de decisión al interior del país. Y la otra también se da en relación de ese país con los países periféricos, de los cuales pues también hay explotación tanto del trabajo como de los recursos, y que esto hace que las potencias se vayan desarrollando más. Entonces, Estados Unidos ha sido pues una superpotencia ya por muchas décadas, pero en la actualidad está pues en una crisis en muchos sentidos, y China, por otro lado, ha tenido un crecimiento muy rápido a partir de 1978 y empieza a ser una amenaza para Estados Unidos, y además pues también con políticas distintas. Y por otro lado, Rusia, con la extensión geográfica que tiene y la riqueza que posee energética, también se ha convertido en una potencia importante y ha resistido, a pesar de pues prácticamente todo el mandato de Biden, la guerra contra Ucrania, y pues no lo han podido vencer.
Entonces, estos son factores que van pues desplazando un poco a los Estados Unidos del lugar preponderante, hegemónico que había tenido frente al mundo, y pues hay el interés y el deseo de un sector de la población estadounidense de recuperar esa hegemonía. La ocasión anterior, el doctor Ángel Valderas comentaba que uno de los elementos que resultan significativos pues para los Estados Unidos y para haber hecho esta elección por una parte de la población, pues también es la crisis económica, y también hay una crisis de adicciones que ha impactado muchísimo al país, y que en ese sentido pues se tomó la decisión de votar en el sentido contrario, pero no con una mayoría muy significativa, porque bien señalaba el doctor Ángel que está muy polarizada la situación de Estados Unidos, y que sí hay una mitad más o menos de la población que apoya a Trump, pues hay otro grande sector de la población que no está de acuerdo con estas políticas, y que pues tampoco con la visión que se tiene de país. Tienen sus coincidencias ambos, porque bien decían el doctor también la vez anterior, ambos son de derecha, pero hay una derecha más radical que la otra, y en ese sentido pues hay algunos desacuerdos. Entonces, bueno, lo que se puede advertir ahora es que Trump está representando a un grupo importante de personas que tienen el poder económico no solamente del país sino del mundo, y que se han aliado, que estaban a veces un grupo con un partido y el otro con el otro, y ahora se integraron con Trump, y que esto pues lo hace sentirse empoderado para tomar algunas decisiones. Y tal como lo había amenazado el primer día de su mandato, saca las acciones ejecutivas que ya se han difundido ampliamente, y por tanto pues empieza a haber amenazas para todo el mundo. ¿Algo que quieras agregar aquí, Ángel? Mira, de hecho hay un golpazo. A ver, ¿qué está detrás de esta nueva asunción de Trump? Por un lado, grupos empresariales que habían sido desplazados en el gobierno de Joe Biden, en el sentido de que la política globalista del Partido Demócrata pues impulsaba precisamente y les iba mejor a las empresas que comerciaban globalmente, por encima de las empresas norteamericanas que producen más para un consumo interno, que es la gente que apoyó a Trump. Y basta ver la cantidad de dinero que le metieron tanto a la campaña de Biden primero y de Harris después, como a la campaña de Trump. Y después se alinearon, porque pudimos ver que el espacio central en la toma de posesión de Donald Trump, que apenas tiene 9 días, se la llevaron en primerísimo lugar pues los dueños o los principales accionistas o los CEOs de compañías tecnológicas. Por ahí vimos a Mark Zuckerberg de Meta, que es WhatsApp y Facebook. Por ahí vimos lógicamente a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con una fortuna de $400 mil millones, dueño de Tesla, de SpaceX y también de su red de internet satelital Starlink. También por ahí vimos al CEO de Google, menos rico, pero por ahí van. Ahí andaba la gente de Microsoft, no andaba Bill Gates, pero sí andaba también Sam Altman de OpenAI, ¿no? Artificial Intelligence, y que tiene que ver también con esta guerra comercial y este temor de parte de la élite norteamericana
de competir con China. Tienen temor, verdadero temor de competir con China. Ya viste que esta semana salió la nueva aplicación china que se llama DeepSeek. Sí, yo ya la instalé. Una terrible competencia. DeepSeek. Sumamente recomendable. Es un asistente de inteligencia artificial gratuito. Lo puede uno descargar de la Play Store, ¿no? Y yo estoy haciendo pruebas con DeepSeek. Primero, la primera consulta me contestó todo en chino. Pues yo le puse English y ya me lo contestó en inglés. Y ayer en la noche, pues solo para probar para este programa, escribí en español principales productores de gas en el mundo. Eso fue lo que escribí en este asistente de inteligencia artificial DeepSeek chino. Y la verdad sí me sorprendió, porque a diferencia, yo también he usado ChatGPT, ¿no? de OpenAI. Y en realidad, bueno, ¿qué hace DeepSeek? Es una aplicación de inteligencia artificial de software libre, que esto permite a programadores intervenir, modificar, etcétera, lo que no sucede con las aplicaciones de inteligencia artificial norteamericanas, pero además te da todo un contexto. Y es interesante, me voy a permitir leerlo porque da una idea. Cuando se habla de inteligencia artificial tenemos que tener claro, centro de datos de Amazon, que la gente confunde que va a venir Amazon a Querétaro a hacer embalaje de plástico. No, son centros de datos. Pero es interesante porque dice, bueno, el usuario está preguntando por los principales productores de gas natural en el mundo. Primero, revisaré los resultados de búsqueda para encontrar la información relevante. Veo que hay varias páginas que mencionan países productores. La página 1 habla de Estados Unidos, liderado en 2025, superando a Rusia y China. También menciona a Qatar como un gran explorador de gas natural licuado. La página 3 es un anexo de Wikipedia con una lista detallada de países por producción en 2023. La página 4 confirma la producción. La página 10 parece estar enfocada en el cobre, así que la descarto. La página 2 y 6 hablan sobre el mercado y la demanda, pero no tanto sobre los productores. La 7 menciona el aumento de la demanda en Asia, pero no agrega nuevos países a la lista. La 5 también se centra en los precios y desafíos del mercado, no en los productores principales. Y luego ya viene, entonces, los principales productores según las fuentes son Debo asegurarme de citar las fuentes adecuadas. Por ejemplo, la lista de 2023 en la página 3, las proyecciones de 2025, ¡pum! Y finalmente te viene una síntesis en negritas donde te dice principales productores de gas naturales del mundo en 2025. Estados Unidos, producción estimada para 2025, 104,000 millones de pies cúbicos por día. Líder mundial gracias a la expansión de infraestructura de gas natural licuado en plantas en Texas y Luisiana. Su producción creció un 4.7% en 2023, compensando caídas en otros países. Y así pone la lista de los primeros 10, Arabia Saudita, Argelia, dando un contexto, factores clave en 2025, Estados Unidos consolidará su liderazgo con nuevas plantas de gas natural licuado, por ejemplo, la planta de Plaquímenes en Luisiana. Europa depende más del gas natural licuado por la interrupción del gas ruso a través de Ucrania, y la región Asia-Pacífico impulsa la demanda global, representando un 45% de crecimiento. Este es un ejemplo de lo que es DeepSeek, que a diferencia de ChatGPT, en la primera parte te da un contexto, te da una especie de razonamiento, te dice por qué va a descartar información, etc. O sea, no es una aplicación de inteligencia artificial que solo te da la información que le pediste, sino que además te dice la manera en la que te va a entregar la información. Bueno, esta aplicación, según sus creadores,
fue desarrollada y entrenada, porque eso tiene que entrenar, son centros de datos, con $6 millones. Mientras que ChatGPT, $100 millones. Sí, claro. Es decir, ni siquiera 10 veces más de 10 veces más barata que ChatGPT. Y además, esta app fue entrenada en solo 55 días, en menos de 2 meses. Y además utilizó solamente 200 chips, mientras que ChatGPT había usado 10,000. Y tiene que ver también con consumo energético, porque es una app, las apps, estas inteligencia artificial necesitan grandes centros de datos. Los grandes centros de datos consumen mucha energía. Este ejemplo lo quise dar, Rocío, porque muestra esta guerra comercial. Tú te recordarás la guerra que se da por el espacio, los primeros satélites y el descontrol que se da en Estados Unidos cuando ellos habían desarrollado primero la bomba atómica y después habían comenzado su programa espacial con la NASA y estaban en eso cuando los rusos ponen en el espacio el primer satélite en el mundo, que fue el Sputnik. Y eso generó un descontrol total en la clase gobernante norteamericana de decir cómo que los rusos ya pusieron un satélite. Y los norteamericanos estaban por poner un satélite cuando los rusos ponen en el espacio al primer ser viviente. La perra Laika, una perrita Laika, que por cierto falleció, pero bueno, pusieron al primer ser viviente. Más descontrol en Estados Unidos. Y luego ponen al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. ¡Sas! Y luego ponen a la primera mujer en el espacio, Tereshkova. El descontrol fue total en los Estados Unidos. Mi línea de investigación por muchos años en la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí, fue la didáctica de la matemática. Y de las cosas que discutíamos es la renovación total de la escuela matemática norteamericana, porque su hipótesis fue que los rusos avanzaron tanto por la escuela matemática rusa, una escuela muy sólida, muy consolidada, con grandes luminarias. Y yo lo que veo hoy, no solamente con la inteligencia artificial, sino con las redes 5G. Huawei desarrolla redes 5G de una manera más barata, más eficiente que los norteamericanos, y los norteamericanos no les gusta competir. Ayer veía un documental, entrevistan a norteamericanos de California, descontrolados porque no se les permite acceder a automóviles eléctricos chinos que son más baratos y más eficientes que los autos norteamericanos. Es decir, hay sectores en los que China avanzó ya por encima de los Estados Unidos, que es un desarrollo científico, que hay una carrera. Y todas estas amenazas contra México, contra Canadá, contra los países de los BRICS, porque Trump ha amenazado a países de África, de Europa, de Asia y del continente americano, incluyendo sus dos vecinos, Canadá y Estados Unidos, Canadá y México. Por esta situación, por esto que tú señalas, hay un fondo, y el fondo de este nuevo proteccionismo en donde Trump le dice a las empresas, vengan a producir a Estados Unidos, van a pagar pocos impuestos, o esta cuestión de querer poner impuestos, que es increíble, querer poner impuestos a todos los países del mundo. Porque es lo que quieren hacer los norteamericanos. Prácticamente no quieren que lleguen mercancías de otras regiones del mundo
y no les interesa si es Europa, si es Asia, si es Canadá, si es México. La idea de Trump es un poco absurda y es que todas las fábricas del mundo se vayan a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo expulsa migrantes y la pregunta es, ¿y quiénes van a trabajar en esas fábricas? Porque estás expulsando migrantes, tienes un déficit de gente que quiera trabajar, por ejemplo, en el campo. Pero ese contexto amplio lo tenemos que tomar en cuenta. Y DeepSeek, ya más para terminar, causó tal descontrol en las grandes tecnológicas norteamericanas que yo estoy sorprendido y revisé en varias fuentes la pérdida que tuvo, por ejemplo, Nvidia, que es increíble, Rocío. Solo el anuncio y la llegada de DeepSeek, app china de inteligencia artificial, le provocó pérdidas por $600,000 millones. $600,000 millones y no fue la única que perdió. Nvidia se dedica a fabricar chips. No fue la única que perdió, pero $600,000 millones perdidos en un día. $600,000 millones son 12 billones de pesos. Es decir, todo el presupuesto del 2025 de un país como México se evaporó en el mercado de acciones, todo por la llegada de una aplicación de inteligencia artificial gratuita china. La fortuna de Elon Musk es $400,000 millones. Nvidia perdió $600,000 millones. Claro. O sea, es como si Elon Musk habría perdido toda su fortuna en un día. Y más. De este calibre estamos hablando esta competencia comercial, científica, tecnológica, porque es lo que está detrás. O sea, el hecho de que los norteamericanos y los europeos sacaron la producción de sus países y se la llevaron a China, y ahora Donald Trump va en sentido inverso, quiere que se regresen, pero la salida de producción de Europa, de grandes fábricas de Europa y también de Estados Unidos a China, fue un proceso que llevó décadas, que no fue de un año a otro. No le van a alcanzar 4 años a Trump, porque instalar una fábrica, por ejemplo, General Motors en México, decía que está calibrando abrir una planta en Estados Unidos. Pero no puedes abrir una planta de un momento a otro, porque no nada más es la construcción de la fábrica, los trabajadores que necesitas, son un chorrononal de cosas. Las inversiones que se anuncian, hoy la que se invirtió, ayer fue la que se anunció de Nestlé en México de $1,000 millones, pues llevan siempre un horizonte de 4 o 5 años. La inversión de Amazon en Querétaro para un centro de datos, no es que uno diga, anuncio la inversión y ya mañana está el centro de datos funcionando, no. O que Donald Trump diga, vénganse aquí las fábricas y todas las fábricas van a correr y se van a ir a Estados Unidos y se van a instalar y van a estar funcionando a finales de 2025. Eso es verdaderamente una ilusión. Así es. Sí, definitivamente Trump entra en un país con muchas dificultades. Tienen el 2024 tuvo un proceso inflacionario muy elevado, terminó con el 4.25 de inflación, y fue mayor que el de México. Tienen una práctica de crédito para el consumo, entonces allá la gente vive endeudada, pero también Estados Unidos pues incrementa su deuda cada día más como país, porque la gente está consumiendo antes de tener los recursos para pagar lo que está consumiendo. También tienen un alto porcentaje de desempleo, de los más altos que ha tenido Estados Unidos en la historia, con un 4.1 de desempleo. Y
bueno, toda esta presión, y además hay un proyecto detrás que ya mencionaba Ángel, que tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial, y que le estaban apostando a eso. Por eso Elon Musk estaba muy feliz de que hubiera ganado Trump, hizo todo su show ahí en el discurso de toma de protesta. Y resulta que, bueno, sucede que sale esta aplicación china y pues los pone a temblar nuevamente. Entonces, no solamente hay una preocupación por recuperar el poder económico para los Estados Unidos, sino que también hay una importante preocupación por ganar espacios estratégicos mundiales para seguir teniendo el control a través de los recursos que Estados Unidos conoce, que es la guerra, que es el miedo, que es el caos, que es incluso las adicciones, que ese problema lo tienen muy fuerte ahí en su país. Y bueno, están con la idea de implementar también el proyecto Milei de los libertarios, y en el que solamente hay un pequeño sector de la población mundial, inclusive pensémoslo así, que es la que va a tener los beneficios del trabajo y de los recursos naturales. Y esto, bueno, está también determinado porque se sale de la OMS y ya no le importa la salud, ya no le importa la ecología, ni el calentamiento global, y entonces pues ellos van sobre la apropiación de todos los recursos, de los espacios geográficos que les permitan tener control militar del mundo. Y es contra todo el mundo, como ya lo habíamos mencionado. No es contra México, es contra todo el mundo. Esa es una situación, Rocío, que aquí la oposición en México, bastante chafa, muy chafa, quiere manejar en sus narrativas como si fuera la política, que en el caso de México, aquí lo comentamos y lo vamos a seguir comentando, son tres las grandes amenazas. La parte económica, que tiene que ver con los aranceles, precisamente para obligar a empresas norteamericanas a instalarse en los Estados Unidos, porque ese es el fondo. La segunda, que tiene que ver con las cuestiones de migración, en donde prácticamente nos quieren echar la culpa de la migración, no solamente de México, sino también de Centro y Sudamérica. Y la tercera, que tiene que ver con los cárteles de la droga, en donde, de manera curiosa, en estos 9 días, Donald Trump no ha enunciado una sola medida para reducir el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Porque no están hablando de metanfetaminas, no están hablando de cristal, no están hablando de marihuana, no están hablando de morfina, no están hablando de heroína. Su narrativa se centra en el fentanilo. Entonces es curioso que en estas decenas de órdenes ejecutivas, en donde se supone que Donald Trump está muy preocupado, y su equipo de gobierno, por el consumo de fentanilo, no haya una sola medida en contra del consumo de fentanilo. No anunció ningún control sobre las grandes casas farmacéuticas, que son las que inundaron de fentanilo los Estados Unidos. No hay una sola medida en contra de médicos, médicas que se dedicaron a recetar fentanilo sin ton ni son para cualquier malestar. Tampoco hay ninguna medida, no se ha visto, contra cárteles de la droga al interior de los Estados Unidos. No fue ninguna orden ejecutiva en contra de los vendedores de armas que proveen de armas a los cárteles de la droga. Y finalmente tampoco hubo una orden ejecutiva contra el sistema financiero norteamericano, donde se dedican a lavar dinero producto del narcotráfico. Entonces es una cosa muy chistosa que quiera reducir el consumo de fentanilo poniendo el dedo en México. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Regresamos aquí en Tetras este miércoles 29 de enero, ya casi se fue enero, Rocío, y estamos comentando, pues,
que llega Donald Trump. Ayer veía a nivel mundial, porque las amenazas son globales, a diferencia de lo que cree la chafa oposición que tenemos en México, que es muy poco seria, que quieren ver todo contra la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, que lo quieren ver contra el gobierno de México, que lo quieren ver contra Morena, cuando en realidad se trata de una amenaza al país, una amenaza al Estado mexicano, una amenaza a su gente, y no son las únicas. Ayer veía, por ejemplo, yo monitoreo mucho canales de Telegram europeos, asiáticos, pero, por ejemplo, veía un artículo ayer, la primera parte fue publicado apenas ayer en la red Voltaire por Thierry Meyssan, que es uno de los mejores analistas geopolíticos a nivel internacional y que es francés, en donde él dice la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca revolvió todas las cartas ideológicas, geopolíticas, económicas e incluso militares, porque hay que tomar en cuenta que esta obsesión de Trump por Groenlandia tiene fuertes componentes militares, tienen bases militares en Groenlandia. Y efectivamente, por ejemplo, yo una de las amenazas que le he comentado con amigos europeos que están muy preocupados, una de las amenazas más fuertes de Trump, que aquí en México los medios chafas tampoco lo discuten, son las presiones de Trump a los países miembros de la OTAN, Organización del Tratado de Norte, que es una organización militar, para que aumenten su gasto militar hasta un 5% de su Producto Interno Bruto. Hay que pensar que países como España no le meten a la OTAN, le meterán el 1%. Esto implica para algunos países, máximo 2%, duplicar el gasto militar y a veces triplicar ese gasto militar e incluso multiplicar por 4 el gasto militar. ¿Cuál es la gran preocupación de muchos pueblos en Europa? Porque esa es ya una preocupación. Que los gobiernos europeos cedan a las presiones de Trump, que se aumente el gasto militar. Si tú aumentas el gasto militar, te estás preparando para la guerra, como lo dijo el secretario general de la OTAN, Rutte, que ya tenían que tener una mentalidad de guerra. Una mentalidad de guerra, Rocío, ¿contra quién? Los europeos, ¿contra quién? ¿Contra el norte de África? Pues no, es evidente que sería contra Rusia o contra China, ¿no? Pero Rusia es un país que es una potencia nuclear. Pues sí. Y que si te declaran la guerra 28 países europeos, más los Estados Unidos, Canadá y Australia, los rusos en desesperación, pues pueden soltar bombas atómicas sobre París, sobre Londres, sobre Roma, tranquilamente, en 10 minutos ya tienes bombas atómicas. Es muy riesgoso. Pero regresando a la cuestión de los pueblos y las amenazas que son contra los pueblos, ¿de dónde vendría el dinero para armas? Ojo, del recorte de pensiones. Quiere decir, como aquí sucedió en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el sindicato de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando cercenan el contrato colectivo de trabajo y le quitan el derecho a jubilación a cientos de profesores que se van a convertir en miles de profesores. Eso es, ¿quieres más dinero para armas? Quitas las pensiones o, segundo, la salud. Aumentas la edad para que la gente se pueda pensionar. Ya no importa si dejas la piel en el trabajo. O tercero, reduces el monto de las pensiones, reduces el gasto en infraestructura pública y privatizas educación y salud. Porque de ahí lo que antes destinabas para salud de tus ciudadanos lo vas a mandar a armas, lo que antes destinabas para educación lo vas a mandar a armas, lo que antes destinabas para pensiones lo vas a mandar a armas. Por eso es que hay que entender que la amenaza es global.
Ajá. Y mira, nos dice Antonio Villeda, que es matemático de San Pedrito Peñuelas, las acciones de los actores occidentales de inteligencia artificial se cayeron porque hay una burbuja alrededor de esta área. Nos han hecho creer que estas herramientas son todopoderosas cuando están muy lejos de solucionar asuntos complejos. Y tiene razón Antonio Villeda, pues porque es muy reciente la llegada, por ejemplo, de ChatGPT, tiene 2 años, hagamos, ¿no? En Occidente se ha tenido la costumbre en la industria del software de sacar productos incompletos y poco optimizados. Seguramente DeepSeek tuvo una planeación mejor y no sacaron algo incompleto. Y se caen las acciones porque muestran que su producto no es tan especial y se puede replicar para hacer lo mismo con menos dinero. Estamos muy lejos de tener inteligencia artificial que solucione problemas más prácticos. Y de cualquier forma, detrás de la inteligencia artificial están los hombres y su capacidad. En realidad, fíjate, Noam Chomsky, incluso filósofo norteamericano, ayer opinaba en este sentido de lo que acabas de señalar sobre la diferencia entre el ser humano y la inteligencia artificial, cuando él dice, porque es la realidad, en este momento, la inteligencia artificial en realidad se trata de grandes centros de datos que tienen almacenada información, que se autoalimentan, por eso el consumo energético, porque tienes que buscar, ¿no? O sea, si buscas en un celular, en una tableta, en una computadora, en servidores, etcétera, y en realidad lo que son grandes centros de datos donde vas y buscas, ¿no? Todavía estamos muy lejos de cuestiones del autoaprendizaje, aunque sí, también hay que tomar en cuenta que los avances científicos a veces son muy lentos, como las baterías de ion litio, que tienen más de 50 años que comenzaron a explorarse, para que llegues a un desarrollo donde ya puede ser barato y que te puede resolver problemas complejos, como dice Antonio Villeda. Pero bueno, Rocío, para México hay que tomar en cuenta que hay respuestas muy dignas en Europa, en Canadá, y también esta intervención, por ejemplo, a ver, Trump, la familia de Trump, Rocío, su mamá nació en Escocia, se movió de Escocia a los Estados Unidos, la mamá de Trump, y llegó a trabajar como empleada doméstica en los Estados Unidos, porque en Escocia no le daba el nivel de vida. Entonces, la mamá de Trump es migrante. La de Elon Musk. El abuelo de Trump, el papá de su papá, migrante alemán, también de los que migraron para buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos. La esposa de Donald Trump, Ivana Trump, es checoslovaca, nació en Checoslovaquia. Emigró a Canadá cuando todavía existía la URSS. Entonces, Trump tiene una mamá migrante, un abuelo migrante, una esposa migrante, tiene en su equipo de trabajo a Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, secretario de Estado, tiene en su equipo de trabajo a Elon Musk, sudafricano, migrante. Entonces, fíjate cómo en el entorno cercano de Donald Trump está lleno de migrantes familiares. No estamos hablando del jardinero de su residencia en Mar-a-Lago, ni de la cocinera. No. Estamos hablando de su familia de Donald Trump, migrante, que además, pues los Estados Unidos es un país de migrantes. Pero hay una cuestión racista de fondo, Ángel, y es muy importante esto que estás destacando ahorita, porque si bien todo ese entorno es migrante, vienen de países europeos. Y ellos, cuando se refieren a los migrantes como alguien que hay que expulsar, son los migrantes latinos.
a los que les interesa sacar. Inclusive ayer escuchaba en una entrevista también la importancia de los movimientos afro que hubo en Estados Unidos y cómo ganaron un espacio y un lugar en los derechos formales, y cómo para los latinos eso no existe, a pesar de que hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos y un altísimo porcentaje de latinos también allá, y que sostienen un papel importante, muy importante en la economía norteamericana, porque esos 35 millones de mexicanos dicen que tienen el Producto Interno Bruto que tiene todo el país de México para los Estados Unidos. Y entonces eso no se reconoce como una fuerza de trabajo y como una fuerza de riqueza para los Estados Unidos, porque hay un fondo racista en el que la raza blanca tiene que predominar. Y bueno, esto lo relacionamos con el saludo de Hitler que hace Elon Musk el día de la protesta de Trump. Y entonces, bueno, esos otros migrantes no son vistos como migrantes. Los que son vistos como migrantes, pues son los morenitos y los de por acá, de estos lados de Centroamérica y de México. Claro, ese es el componente que se tiene que entender, pero además, no todos en América Latina, cubanos, venezolanos y nicaragüenses tienen fast track para entrar en los Estados Unidos, porque no nada más es una cuestión racista, es también una cuestión ideológica. De parte de los Estados Unidos. Y bueno, hay que tomar en cuenta que no nada más, o sea, ahorita lo que estamos viendo, cuando tú amenazas a Europa, porque la amenaza de los países de la OTAN de que tienes que reducir prestaciones sociales a tu población, aunque te generen problemas, es una amenaza. Amenazas a Dinamarca, que son, ahora sí como dirá la ex candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, de los países noruegos, ¿no? Los países nórdicos, Dinamarca, de quitarles Groenlandia. Vas, Elon Musk, y te metes fuertemente en las elecciones internas de Alemania, porque todavía hay gente que quería defender a Musk de que su saludo no fue un saludo nazi. Pero después ves a Musk interviniendo este fin de semana en un meeting de AfD, es Alternative for Deutschland, que es Alternativa por Alemania, que es la derecha heredera de los nazis. Y ves a Musk ya como funcionario gubernamental norteamericano, lo ves financiando a la oposición en el Reino Unido, participando con la oposición en Alemania. Y son anglosajones. O sea, como que ya rebasaron la línea, porque sí, la parte de la migración es así, pero en realidad las amenazas van contra todo el mundo, ¿no? Ya ni se diga contra China, contra Rusia, contra la India, contra Brasil, porque son los BRICS. Y bueno, hay respuestas. Por ejemplo, se habló mucho de la de Gustavo Petro. Pero mira, al 12 de enero, o sea, hace 17 días, Jean Chrétien, que fue primer ministro de Canadá, escribió un artículo en un periódico canadiense que circuló por muchas partes del mundo, porque se llama The Globe and Mail, ahí lo publicó, cuando cumplió 91 años. Pero lo que dice Jean Chrétien, que por el nombre debe de ser de la parte francesa de Canadá, la provincia de Quebec. Pero Jean Chrétien, al igual que Petro, dice: me molesta profundamente a mí y a tantos otros canadienses los insultos totalmente inaceptables
y las amenazas sin precedentes a nuestra soberanía por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Fíjate nada más, Jean Chrétien, yo no he visto, Rocío, esta altura de miras en la oposición en México ni en Colombia, porque la oposición de derecha en Colombia, festinando a Trump, al igual que en México, amarillistas, sirven como de transmisores, ¿no? Amplificadores de las amenazas de Trump con nuestro país. Y yo me preguntaría a la oposición en México, ¿no les molesta, como a los canadienses, los insultos totalmente inaceptables y las amenazas sin precedentes a la soberanía de México por parte de Donald Trump? Porque ahí está la respuesta, Rocío, de canadienses, también blancos, de ojos azules, en donde también ellos se sienten ya amenazados por Donald Trump. Ese contexto lo tenemos que tener muy claro, porque dentro de lo que señalaste hace ratito, y platicábamos, y ahorita me dices, yo me puse a buscar los datos de cuántas personas en Estados Unidos consumen droga. Encontré un dato del American Addiction Center que trae datos de 2017. Y es impresionante, Rocío. Aproximadamente el 38% de los adultos en Estados Unidos en 2017, o sea, casi el 40%, ha luchado contra un trastorno por consumo de drogas ilícitas. Estamos hablando de 128 millones de personas. Para 2021, según el National Institute on Drug Abuse, más de 46 millones de personas en los Estados Unidos padecían al menos un trastorno por consumo de sustancias. Ya cuando hablamos de un país donde más de 100 millones de adultos consumen drogas de manera habitual, es un país que tiene un fuerte problema de salud pública. Y no es nuevo. Y que no es nuevo y que tampoco es culpa de mexicanas y mexicanos. O sea, un país con más de casi 130 millones de consumidores de drogas ilícitas, ¿no? De uno dice, oye, Trump, ¿y cuándo vas a meter orden en tu casa? Y es que es importante lo que tú señalabas, ¿dónde están las sanciones para las farmacéuticas que venden los medicamentos opioides desde hace muchísimas décadas, que los legalizan, que dicen que no son adictivos y que son sumamente adictivos y se ha podido probar, incluso ha habido demandas nacionales respecto del tema, y siguen vendiendo ese tipo de medicamentos y digamos, pues ahí es el inicio de la adicción porque pues las personas requieren cada vez más dosis u otro tipo de droga y entonces pues se va incrementando y la verdad es un problema sumamente serio en el que, como tú señalas, México no tiene nada que ver más que ponerlos muertos. Exacto. Mira, el fentanilo viene desde 1960. Es un medicamento que se ha utilizado como analgésico y que es muy útil para dolores muy grandes. El problema es que en Estados Unidos se comenzó a suministrar, a recetar de manera totalmente indiscriminada por parte del sistema de salud privado de los Estados Unidos, que son los que en realidad han generado en los Estados Unidos esta gran epidemia. Pero sobre eso no dice nada. Toda esta epidemia porque es una verdadera epidemia, ya cuando hablas de 130 millones, no todos con fentanilo, lógicamente, ¿no? Pero ya cuando te mueren al año decenas de miles de personas,
pues es un problema de salud pública interno de los Estados Unidos. Mientras haya demanda, van a seguir llegando precursores químicos, porque el fentanilo se usa en ámbito médico. Y uno se pregunta, bueno, Estados Unidos es un país tan grande, tiene 3,000 kilómetros de frontera con México, pero tiene más de 8,000 kilómetros de frontera con Canadá. Tiene 2,000 kilómetros de costa, aproximadamente, oeste, y tiene otros 2,000 kilómetros de costa en el este, y te puede llegar precursores químicos para el fentanilo directo, claro, desde el este, desde el oeste, desde el norte, desde el sur. Bueno, pues es un pretexto, se nos echó el tiempo encima, Rocío, vamos a tener que seguir monitoreando. Como mexicanas y mexicanos, pues vamos a tener que ser muy serios ante estas amenazas que comenzó el programa. Es el temor a China, el temor a competir con China, lo que está moviendo las palancas de Estados Unidos y también a querer ganar dinero ellos. Por último, Donald Trump dijo que terminaba Ucrania en 24 horas. Ya pasaron las 24 horas y no ha terminado la guerra en Ucrania. Bueno, nos vemos en la próxima. Los saluda Ángel Valderas Puga y Rocío Méndez. La próxima semana. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.